¿Cómo le decimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Bienvenidos sean a nuestra vida, a nuestro corazón y a este lugar. Y a las personas que nos visitan, ¿cómo les decimos? Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Dios nos ha traído aquí para bendecirnos, para hacernos bien. Amén. Alabamos a Dios porque es por su misericordia, por su gracia que Él nos sostiene, que podemos estar de pie hoy, este día, y levantarnos y estar aquí en la casa del Señor para alabar y glorificar su nombre. Es solamente por su gracia y su misericordia, hermanos. Solamente es por eso, amén. Respiramos por la misericordia y por la gracia del Señor, amén. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, y le damos gracias al Señor. Para no hacer más movimientos, quiero pedir, hermanos, que oremos por nuestra hermana Victoria Hernández. Ya tenemos, antes nomás solamente teníamos una hermana Victoria aquí en la iglesia. Ya sabíamos que era la hermana Victoria García. Amén, que es nuestra hermanita que testificó ahorita, que tiene 85 años, que el Señor, ella le pegó muy fuerte el COVID, el Señor la sanó y la restauró y sigue aquí adelante. Pero ahora nuestra hermana Victoria Hernández, ella, hermanos, es una hermana que tiene poco tiempo viniendo a la iglesia, ¿verdad? Ella le dio COVID, está diagnosticada con COVID. Amén. Vamos a orar, hermanos, por ella. Ya le había dado a sus hermanas, de nuestra hermana Victoria Hernández COVID, y una de ellas murió. Amén. Dios tenga misericordia de nuestra hermana. Vamos a orar mucho por ella, que Dios la guarde, la restaure y la sane en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Victoria Hernández. Y también, ¿verdad? Nuestras hermana Juani y nuestra hermana Alicia Hernández nos piden mucho la oración. No son familiares, son nuestras hermanas de la iglesia. Nos piden mucho también la oración por ellas y por su padre, que tiene mucha necesidad de salud. Vamos a orar. El papá de nuestras hermanas tiene 97 años. Amén. Y todavía pues está vivo y sigue por la gracia del Señor aquí. Y pues vamos a orar para que el Señor lo guarde a él y a nuestras hermanas. Amén. Para no hacer más movimientos, vamos a orar a Dios y a pedirle que Él tenga misericordia de nuestra hermana Victoria Hernández. Te adoramos, Señor. Oh Dios eterno, en esta hora te bendecimos, te glorificamos. Te damos honra, gloria y alabanza porque solo tú la mereces, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Yo te ruego, Padre Santo, por nuestra hermana Victoria Hernández, que ha sido diagnosticada con COVID, Padre, que tú tengas misericordia de ella en esta hora, en este momento. Señor, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Sea sanada en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Gracias porque estás obrando en la vida de mi hermana. También te rogamos, Señor, por nuestra hermana Juani y nuestra hermana Alicia Hernández, que tú les des fortaleza a ellas, Señor, porque también perdieron a su madre en estos días, Padre, que partió para estar en tu presencia, y te ruegan por su padre para que sea sanado, Padre, y que lo guardes. También te rogamos en esta hora por todos aquellos que nos estén viendo a través del internet, que tú obres en sus vidas, toque sus vidas, salve las almas, sane los enfermos. Señor, toca nuestras vidas, llénanos con el Espíritu Santo y fuego, y reparte dones según tu voluntad. Y háblanos, Padre, a través de tu poderosa y preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos y hermanas, en Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 7. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 2. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y el pueblo de Dios dice amén. Pueden sentarse. Gloria al nombre del Señor. En esta hora, amados hermanos y hermanas, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título La sabiduría de Dios. Amén. La sabiduría de Dios. Es preciosa, hermanos, la sabiduría de Dios. Amén. En la Biblia, amados hermanos, encontramos dos tipos de sabiduría, que es la sabiduría de Dios
la que viene de Dios, la que da Dios, y la sabiduría de este mundo. Amén. Está la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. Para este mundo, lo que significa la sabiduría, de acuerdo al diccionario, dice que es aquel que posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Eso es lo que dice el diccionario de la sabiduría, que es aquel que tiene muchos conocimientos y que se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría terrena se requiere o se adquiere con el tiempo, aprendiendo de las experiencias propias y ajenas. Pero eso es la sabiduría de este mundo y para las cosas de este mundo. Pero la Biblia habla, hermanos, acerca precisamente de la sabiduría de este mundo. Dice 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, o sea, ser sabio con las cosas de este siglo, de este mundo, dice, hágase simple para ser sabio. Es decir, la persona simple es aquella que no tiene, o sea, que tiene muy poca inteligencia o que no tiene nada de inteligencia. Entonces, si hay alguien, dice la Biblia, que cree que es sabio conforme a este siglo, conforme a este tiempo, a este mundo, dice, hágase simple para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Porque la sabiduría de este mundo que es para con Dios, dice la Biblia, que es necedad. Toda la sabiduría de este mundo para con Dios es necedad. Amén. Así lo dice claramente la Biblia. Amén. Dice, porque está escrito, el que prende a los sabios, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Amén. Entonces, pues el hombre en este mundo, cuando tiene... Realmente la gente se jacta mucho de su inteligencia y hay gente muy inteligente, pero realmente la verdadera sabiduría que viene de lo alto no la puede conseguir el hombre en este mundo, ni estudiando en las universidades, ni en ningún lugar. La sabiduría que viene de Dios solamente la podemos obtener del mismo Dios. No podemos obtenerla de este mundo, y la sabiduría de este mundo para Dios es necedad. Absolutamente toda la sabiduría de este mundo es necedad. Entonces, como vemos, amados hermanos, que la Biblia nos habla una y otra vez acerca de la sabiduría que viene de Dios, que es la cual que usted y yo tenemos que buscar. La sabiduría que viene de Dios, esa es la que nosotros tenemos que anhelar, es la que tenemos que tener. Amén. Eso lo dice el Señor en su palabra una y otra vez. El apóstol Pablo, hermanos, en primera carta a los Corintios 1:17, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios llamó a Pablo a predicar, él lo dice, y que Dios lo llamó a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Dijo, Dios a mí, dice Pablo, a mí el Señor no me llamó para predicar el evangelio con palabras de humana sabiduría. Porque si yo predicara, dice el apóstol Pablo, con palabras de humana sabiduría, entonces haría vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es saber a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Entonces el Señor, hermanos, dice la Biblia que el apóstol Pablo, el Señor lo llamó a predicar no con sabiduría humana. Y luego pregunta, ¿qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, dice el Señor en su palabra, dice que el hombre no quiso ser salvo por medio de la sabiduría de Dios. Entonces, como el hombre no quiso ser salvo por medio de la sabiduría de Dios, entonces Dios le plació salvar al hombre con la locura de la predicación. Amén. Con la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, la sabiduría de Dios es Cristo mismo,
es Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la sabiduría de Dios que Dios nos da a usted y a mí. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos, que la sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Amén. Y ahí en la Biblia, en Proverbios, el Señor es la sabiduría. Él es la sabiduría, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne. Dice, mirad vuestra vocación, o sea, vuestro llamado, que no seáis sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quién, a los sabios de este mundo. ¿A quién escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo? ¿A quiénes? A los necios. Otra vez se los voy a leer. Sí. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. ¿A quién escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo? A los necios. ¿Quiénes eran y quiénes son los necios? ¿Quiénes eran los necios? ¿O quiénes son los necios? Nosotros, cuando estábamos sin Dios y sin Cristo, nosotros éramos los necios. Porque cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, aunque al hombre no le guste, a la mujer no le guste, delante de Dios es un necio. Los únicos que son sabios delante del Señor son aquellos que escogen a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Esos son la gente sabio. Aunque para el mundo seamos nosotros unos locos, unos torpes, lo que quieran, unos ignorantes, delante de Dios somos sabios porque hemos escogido a Jesucristo, que es la sabiduría de Dios. Entonces Dios escoge a lo necio del mundo, a lo que no es, para avergonzar a los sabios. Amén. Aunque ellos, hermanos, como quiera se burlen, son terribles, son perversos. Pero, hermanos, hay poder en Cristo. Amén. El Señor, Él es nuestra sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Entonces el Señor escogió a los necios, a nosotros que éramos lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dice, para que ninguna carne se jacte en su presencia, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dice la Biblia que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. El mundo, hermanos, no va a entender, no va a comprender la sabiduría de Dios mientras no tenga a Cristo. No hay manera. No hay manera, que inclusive no entiende absolutamente nada, porque la Biblia dice claro que el hombre natural no puede percibir, no puede entender las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando usted le explica a una persona acerca de la salvación, ¿verdad?, de lo que es Cristo, lo que Cristo da, lo que Cristo nos ha dado, la paz, el gozo, el perdón de pecados, pues el mundo no lo entiende. Se le hace una locura que Cristo puede y cambia nuestras vidas, y cambió nuestras vidas, que ahora ya no servimos al pecado, sino que ahora servimos. No lo pueden entender, que ahora ya no servimos a los ídolos, sino que servimos al Cristo que está vivo y que está sentado a la diestra del Padre allá en los cielos. A veces, hermanos, nosotros pues deseamos de todo corazón hacerles comprender a aquellas personas que están en ciertos pecados, de explicarles con la palabra que están en el pecado, que tienen que dejar el pecado, pero ellos cuando escuchan esa palabra no la pueden entender, mucho menos cuando se trata de la religión o de la idolatría. Como ellos aman profundamente la religión o sus ídolos, pues para ellos es una ofensa terrible, es algo terrible. Entonces pues uno puede pasarse todo el tiempo, ¿verdad?, horas y horas explicándoles y diciéndoles y mostrándoles con la palabra de Dios que eso a Dios no le agrada. No lo pueden entender porque el Dios de ese siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero cuando puede entender el hombre y la mujer lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, es cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a nuestro corazón, a nuestra vida, perdona nuestros pecados, nos limpia con la sangre de Cristo, nos hace nuevas criaturas, y las cosas viejas entonces ahora sí pasan, y aquí todo es hecho nuevo. Así es. Usted se puede pasar diciéndole al adúltero que no adultere, y va a seguir adulterando,
Porque está es esclavo del pecado. Inclusive puede entender y saber que eso está mal, pero lo sigue haciendo porque está cautivo al pecado, porque es esclavo del pecado. Entonces, ¿qué necesita el hombre para poder comprender? Necesita a Jesucristo en su corazón. No va a poder entender absolutamente nada de lo que es espiritual, y mucho menos hay gente que inclusive sabe mucha Biblia, gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? Pero que se las han enseñado de tal manera a la forma de la religión, y no hay manera. Entonces así me ha pasado a mí. A veces le trato yo de explicar a alguien que sabe mucha Biblia, gente que tiene su religión, y no sacan sus cosas y sus interpretaciones, ¿verdad? Según ellos, su entendimiento. Entonces inclusive pues ya como les he hablado tanto y saben tanto, les digo, mire, yo lo que voy a hacer es mejor voy a orar por usted, porque Biblia usted sabe mucha. Voy a orar para que Dios obre en su corazón, para que sea Dios quien se revele a su vida. Mire, por ejemplo, el apóstol Pablo, vamos a decir, hermanos, ¿usted qué cree que hubiera pasado si va el apóstol Pedro y le predica a Cristo y le explica a Cristo el plan de salvación? Lo hubiera puesto una chicotiza antes de convertirse el apóstol Pablo. Porque él andaba persiguiendo a los hermanos. Entonces, fíjese, así tuvo que el Señor de verdad revelarse directamente al apóstol Pablo para que él pudiese entender que quien perseguía no era a los cristianos, sino era a Cristo. Amén. Entonces así Dios, hermanos, en su misericordia se puede revelar de una manera u otra al hombre, a la mujer, para que le resplandezca la lumbre del evangelio, la luz del evangelio. Entonces cuando la persona ya se le ha hablado la palabra, entonces tenemos que orar por esas personas, seguir orando para que esa palabra, hermana, traiga fruto en su vida, y para que ellos se humillen y pidan a Dios misericordia, mientras el hombre no se quiera humillar. Es decir, no quiera decir, Señor, realmente así es como dices en tu palabra, ¿verdad? Es difícil para ellos. Usted lo sabe, cuando usted tenía su religión, los que la tenían, que estaba muy arraigada, pues era muy difícil, ¿verdad? Que comprendieran que los ídolos no tienen poder. ¿Sí o no? O les fue muy fácil entender que los ídolos no tienen poder la primera vez que les dijeron. No, ¿verdad? Lucharon en su interior, lucharon terriblemente. Pero a medida que el hombre, hermano, se humilla en la presencia del Señor, se humilla y le pide a Dios misericordia, le pide a Dios entendimiento, Dios da al hombre entendimiento. Y entonces puede entender que sin Cristo el hombre no es nada, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Mire, por ejemplo, ese versículo de 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, está muy claro, ¿verdad? Está bien claro. Pero usted se lo puede decir a una persona que quiere llegar a Dios por medio de otros intermediarios como las imágenes, los ídolos, y no pueden comprender, y no lo pueden entender. Para ellos es María y se acabó. Me decía una persona esta semana, hace unos días, me decía pues que María era la intercesora, ¿verdad? Y porque me mandó un mensaje acerca de que cuando María intercedió para que hubiera ese vino ahí en la fiesta. Le dije, ¿sabe usted cuál es el único mandamiento que dio María en la Biblia? ¿Alguien sabe cuál es el único? María dio un mandamiento en la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es el mandamiento? Amén, así es. Haced todo lo que Él os dijere. Eso es el mandamiento. Le dije, hasta él me dijo, haced todo lo que Él dijere. Me dijo la persona. Dije, entonces, ¿por qué no le hacen caso? Le dije, ¿por qué no hacen caso? No, que empezó con sus cosas. Dijo, no, que ustedes hablan mucho de los profetas, se pasan horas hablando de los profetas, del apóstol Pablo, pero no quieren ocupar un minuto en hablar de María. Santo de Israel, me alaba. Nosotros no hablamos de los profetas, hablamos de lo que Dios dijo a través de los profetas. Amén. Nosotros hablamos no de los hombres, sino de lo que Dios habló a través de los hombres. Entonces le dije, no hay manera con usted. Y voy a tener que seguir orando por él, y oro y sigo orando por él. Amén, para que Dios tenga misericordia, para que abra el entendimiento de su vida, de su mente, porque no hay de otra manera, ¿verdad? No hay de otra manera para que el hombre, Dios necesita tener un trato con el hombre, con la mujer. Si no, no hay manera. Pero la única manera que Dios pueda tener un trato es que el hombre se humille y que le diga, Señor, ten misericordia de mí. Que entienda y comprenda que no es la religión, que es Jesucristo el que salva, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, mire, una de las cosas más preciosas, ¿verdad? Ya que hemos sido salvos, es tener la sabiduría de Cristo. Aunque tenemos a Cristo y Él es la sabiduría, pero tenemos que seguirla buscando, anhelando y buscando la sabiduría,
para tener la sabiduría. Dios no quiere un pueblo ignorante, Dios quiere un pueblo sabio y entendido. Amén. Cuando el Señor crió a Adán y Eva, el Señor los crió con sabiduría, entendimiento. De hecho, mire, al mismo diablo dice que fue criado con sabiduría. Sí, que estaba lleno de sabiduría. Aparte de la hermosura, tenía sabiduría. Así dice la Biblia en Ezequiel, que él estaba lleno. Se lo voy a leer textual. ¿Cómo estaba este tremendo diablo mentiroso? Dice en Ezequiel 28:17: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, se corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. O sea, a causa de su hermosura, esa sabiduría que tenía, se corrompió. ¿Cómo? No lo sé, no lo entiendo. Yo no lo sé cómo es posible que se corrompió. Ezequiel 28:12 dice: hijo del hombre, levántate, endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proposición, lleno de sabiduría. Está hablando del diablo. Y acabado en hermosura, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Y ahí empieza a hablar de la vestidura del enemigo, cómo era, cómo Dios lo había creado con tanta belleza. Pero dice que él estaba lleno de sabiduría. Fíjese. Pero a causa de su hermosura, su sabiduría fue corrompida. Entonces, mire, cuando Dios creó a Adán y a Eva, el Señor los creó con sabiduría. Y lo tremendo que una de las cosas con las cuales el enemigo, el diablo, engañó a Eva, fue precisamente que le dijo: mira, si tú desobedeces a Dios, tú vas a alcanzar sabiduría. Qué tremendo. Le hizo entender el enemigo, el Belcebú, que Dios no quería que ellos fueran sabios, que tuvieran sabiduría. Dijo: si tú comes del árbol, del fruto, tú vas a tener sabiduría. Entonces dice que Eva vio el árbol. Dice ahí en Génesis 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Qué tremendo. Fíjese cómo es de mentiroso el Belcebú, ¿verdad? Dígame si no es un grosero. O sea, porque ellos tenían la sabiduría de Dios, pero él los engaña y les dice: no, mira, si tú pruebas de este árbol, tú vas a alcanzar sabiduría. Entonces la mujer creyó a lo que le dijo el enemigo. Ahora, ¿era malo que Eva quisiera ser sabia? No. El problema era que no escogió seguir y tener la sabiduría de Dios. No escogió la sabiduría de Dios, sino que escogió la sabiduría del mundo, del enemigo. Ese fue el problema. El problema, ella pensó que probando del árbol de la ciencia del bien y del mal, no era el árbol de la sabiduría, era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la sabiduría estaba no en saber el bien y el mal, sino la sabiduría estaba en escoger el bien y vivir en el bien. Dios quería que siempre ellos fueran sabios, que no conocieran el mal. Esa era la voluntad de Dios, que no conocieran el mal. Pero el enemigo la engañó a Eva para que se le pareciera que podía alcanzar sabiduría probando del árbol prohibido. Por eso dice la Biblia que en Romanos 1:22, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. El hombre, cuando quiere hacerse por sí mismo sabio, se hace fatuo, se hace necio a los ojos de Dios. Sí lo dice Romanos 1:22. ¿Quién lo dice? Dios es quien lo dice. Amén. Vemos, hermanos, en la Biblia, una y otra vez repito, que Dios, hermanos, quiere que el hombre y la mujer sean sabios. Y esto Dios, hermanos, se lo enseñó a David, al rey David, esto, que era muy importante la sabiduría. Y ese fue el consejo que David le dio a su hijo. David le dijo en el Salmo, en el Proverbios capítulo 4, ahí está todo el capítulo 4 de Proverbios. Ese capítulo es entero, es los consejos, son los proverbios que el rey David le dio a su hijo. Todo el capítulo de Proverbios, esos proverbios son del rey David, los cuales se los dijo a su hijo Salomón. Y en Proverbios 4:5 dice, le decía David a su hijo: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. ¿Qué le decía que adquiriría? Sabiduría ante todo. ¿Qué le decimos nosotros a nuestros hijos? ¿Que adquieran qué? Bueno, si le decimos eso, qué bueno, va. Si le decimos que adquieran sabiduría. Pero eso precisamente es lo que nosotros, hermanos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos. La urgente necesidad de tener la sabiduría de Dios. Eso es lo que tenemos que inculcarles día con día. Lo que tú tienes que adquirir es sabiduría.
La sabiduría que viene de arriba. Ya les decía yo que una ocasión que mi papá me puso a leer el libro de Proverbios 20 veces y no lo leí. No lo leí en eso cuando él me decía, pero él me insistía mucho que leyera, porque era terrible y todavía no se me ha quitado. ¿Cómo se alaban a Cristo? Mi alma te alaba. Dios sigue todavía trabajando conmigo, hermanos. Es algo tremendo. Yo que quisiera, ya les he dicho que yo que quisiera ser perfecto. ¿Cómo no va a querer Dios ser perfecto? Pero si fuera perfecto, ya les decía yo, ya les he dicho muchas veces que no estaría aquí. ¿Dónde estaría? En la NASA, ahí estuviera moviendo los botones ahí. El hombre perfecto manejando la NASA. No, aquí estamos, hermano, porque estamos en este mundo, somos imperfectos, pero estamos siguiendo adelante hacia el premio de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Entonces mi papá me decía, ponte a leer los proverbios y ponte a leerlos. Y me decía, ¿ya los leíste? Sí, me decía que sí. Pero no leía nada, más ahí 2, 3 versículos. No sé, uno cuando es joven uno es muy vago. Es algo tan hermoso el libro de Proverbios, tan hermoso. Y a mí yo lo llegué a amar tanto que, pues hasta ustedes lo saben, ahí los que han podido tener la oportunidad, que hasta lo grabé todo el libro de Proverbios y continuamente, casi muy continuamente me quedo dormido escuchando el libro de Proverbios. Amén. Porque esto es muy importante, tenemos que repetir. La Biblia, el Señor Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel, esas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Usted sabe que cuántas veces ustedes que tienen hijos o hijas, que uno les dice, oye esto, haz esto, o ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué dicen normalmente? Sí, ya sé, ya lo sé. Bueno, y si ya lo sabes, ¿por qué no lo haces? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguirles diciendo y seguirles diciendo, porque aunque ya lo saben, y también nosotros, los grandes ya viejos y helados, que ya lo hacemos, que ya lo sabemos, pero no lo hacemos, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas que sabemos que tenemos que hacer y no las hacemos. Entonces, ¿qué hace Dios? Volvernoslo a repetir. No, que ya las hace. Bueno, pero hasta que las hagas, hasta que lo hagas. Así va a estar el Señor duro y dale en la cabeza hasta que a ver si entendemos algún día. Entonces, así, el Señor David, hermanos, una y otra vez le insistía a Salomón, hijo mío, dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. O sea, ante cualquier posesión, ante cualquier cosa de esta vida, lo primero, lo más importante, hijo mío, es que tú tengas sabiduría. Ante cualquier cosa material, lo más importante es la sabiduría, hijo mío. Entonces, pues, Salomón, hermanos, no fue criado con codicias a las cosas materiales. Porque su padre le enseñó que tenía que ante cualquier cosa, lo más importante era que adquiriera sabiduría, que eso era lo que tenía más valor. Amén. Se engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú lo hubieres abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y como esto se lo metió bien en el corazón el rey David a su hijo Salomón, cuando Dios se le aparece a Salomón, Dios le da un cheque en blanco a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Qué tremendo. ¿Cuántos les gustaría que Dios nos diera un cheque en blanco para llenarlo? ¿Cuántos les gustaría? Nomás 2, 3, o sea, increíble, es increíble. ¿Qué quisiera yo que me diera nomás con uno que me dé? Mi alma te alaba, cuando se alaban a Cristo. Dios le da un cheque en blanco a Salomón y le dice, llénalo y yo te voy a dar lo que tú me pidas. ¿Qué es lo que tú quieres, Salomón? Amén. Y como él tenía en su corazón lo que su padre le había enseñado una y otra vez, sabiduría ante todo, quiere sabiduría. Entonces, pues fue lo que le dijo a Dios. Yo lo que quiero, Dios, es sabiduría y conocimiento, inteligencia, prudencia. Amén. Entonces fíjese, Dios le dijo, por cuanto no pediste riqueza, ni honra, ni gloria, ni la vida de tus enemigos, yo te voy a dar sabiduría. Pero no solamente eso te voy a dar, sino que te voy a dar riqueza y gloria como nadie, como ningún otro rey lo ha tenido, ni la tendrá jamás. ¿Sí? Todo fue porque pidió a Dios sabiduría. Ve usted, Dios se agradó de Salomón que le pidiera sabiduría. Pero si nos dan un cheque en blanco, nosotros, ¿qué le diríamos? ¿Qué le pedimos? O sea, ¿qué le pedimos diariamente al Señor? Señor, ayúdame. Y es correcto, todas nuestras peticiones deben ser puestas y pueden ser, y es hermoso ponerlas delante del Señor. Pero ¿cuántas veces le pedimos a Dios sabiduría?
La sabiduría no se nace con la sabiduría. ¿Con qué nacemos? Con la necedad. Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Así es. Y la vara de la corrección lo hará alejarse de su necedad. Dice que la vara de la corrección dan sabiduría. Porque no nacemos con sabiduría. Necesitamos adquirirla. Amén. Entonces, ¿qué le pedimos? ¿Sabiduría? Sí le pedimos sabiduría. Damos, Señor, dame sabiduría. Sí, dame más sabiduría, ¿verdad? Así dice el coro, dame más sabiduría. Sí, que te alabe noche y día. ¿Cuántos alaban a Cristo? Tenemos que pedir a Dios sabiduría ante cualquier posesión, antes cualquier cosa. Tenemos que adquirir la sabiduría que viene de arriba. Dice que el Señor es el que da sabiduría, Él es el que provee de sólida sabiduría a los rectos. ¿Quién la provee? ¿Quién la da? Dios. Dios es el que da la sabiduría. Entonces, el Señor, hermanos, una y otra vez, repito, nos dice que tenemos que adquirir sabiduría. Pero ¿qué hacen los necios, los insensatos con la sabiduría? La desprecian. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos, o más los insensatos, ¿qué? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. La desprecian. ¿Para qué quiero yo eso? Sí, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué tremendo. Tenemos que tener el conocimiento, pero tenemos que tener la sabiduría para que ese conocimiento que tengamos del Señor, de la palabra, podamos nosotros acomodar y aplicar correctamente el conocimiento a cada cosa como debe de ser. El conocimiento nos da los hechos y la sabiduría nos ayuda a acomodar esos hechos correctamente en su lugar. Tenemos que tener el conocimiento de Dios y la sabiduría para poder aplicar correctamente todo lo que Dios nos pide en su palabra. Amén. En Cristo, hermanos, en Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Tenemos que buscar a Cristo para que Él nos llene de sabiduría. Decía Moisés en el Salmo 90:12, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. No podemos, hermano, vivir la vida de ahí se va y a ver qué sale o a ver qué pasa. Así, gente, no, a ver qué pasa, a ver qué sale. Así vive. No, tenemos que aprender, hermanos, ¿verdad?, del Señor, y tenemos que decir, ahora, ¿a quién le vamos a preguntarle? Enséñanos a contar. Al Señor. Porque Él es el que provee de sólida sabiduría a los rectos. Amén. Entonces, enséñame, oh Dios, a contar mis días de tal modo, o sea, que yo pueda hacer un recuento de mi vida, cómo he caminado, cómo he andado, y yo pueda saber y entender y aprender sabiduría y adquirir sabiduría y lo que he hecho, cómo he caminado, cómo he andado. Pero a veces, hermanos, nunca aprendemos, ni con nuestros propios errores. Hay gente que aprende de sus propios errores, hay gente que aprende de sus errores y de los errores de los demás, pero hay gente que no aprende ni de sus propios errores. Ese ya está acabado, ya Dios tenga misericordia de él. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dios quiere, hermanos, dice la Biblia en Efesios 5:15, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Mirad cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo es un sabio? ¿Cómo camina un sabio? Redimiendo el tiempo, no perdiendo el tiempo. ¿Qué está haciendo, hermano? No, pues aquí perdiendo el tiempo. Ah, caray. Bueno, lo dejo, no le voy a quitar, no le voy a interrumpir del trabajo que está haciendo. Perdiendo el tiempo. El tiempo se va, hermanos, y no regresa. Eso lo sabemos, lo sabe usted, lo sé yo, lo sabemos todos. Por eso dice que andemos como sabios y no como necios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tenemos que hacer en esos días? Redimir el tiempo si somos sabios. Amén. Tenemos que redimir el tiempo. Por tanto dice, no seáis imprudentes, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Un sabio, un creyente que es sabio, él no anda perdiendo el tiempo y él está, hermanos, entendido y sabe cuál es la voluntad del Señor. Si usted no sabe cuál es la voluntad del Señor, usted está caminando como un necio, en necedad. Entonces dice, mirad cómo andéis avisadamente, no como necios, más como sabios. Ahora, ¿por qué es tan importante la sabiduría? Porque el hombre que se extravía del camino de la sabiduría, ¿dónde va a venir a parar?
¿A dónde? En la compañía de los muertos. Así dice Proverbios 21:16. El hombre que se extravía del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Ven? ¿Dónde vendrá a parar? Si yo me extravío del camino que es Cristo, que es la sabiduría, ¿dónde voy a ir a parar? Al camino de los muertos. Voy a ir a parar en la compañía de los muertos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante la sabiduría? También porque mejor, dice Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. ¿Qué es más precioso? ¿Alguien sabe que un diamante de no sé cuáles serán los quilates más grandes? ¿Cuál es el quilataje más grande de un diamante? Ustedes que saben tanto. No sé yo de esas cosas de diamantes ni me interesa, ¿verdad? Pero bueno, el diamante más terrible, creo que van a subastar un diamante grandote, no sé, está bien enorme, así, algo así. En estos días está ahorita en Canadá. Quién sé cuántos millones lo van a subastar. Entonces, pero ese diamante y cualquiera y todos los diamantes, no se pueden comparar con la sabiduría de Dios. No se puede decir, porque mejor es la sabiduría que las piedras. ¿Quién no quisiera? Claro, si hago una pregunta de quién no quisiera alguna piedra preciosa, yo sé que hay gente muy espiritual aquí. Yo sé que me van a decir que no, esas cosas no las quiero. Pero realmente, hermanos, cuando se desean las piedras preciosas, es algo natural, no le veo ni nada de problema, que le gustarle, agradarle, pero esas piedras preciosas no se comparan, las más finas, las más caras, no se comparan con la sabiduría de Dios. No se comparan. Entonces, ¿por qué el hombre prefiere, vamos a decir, el hombre normal y muchos creyentes prefieren las cosas terrenas, lo material, que la sabiduría? Porque hay necedad en el corazón. Porque hay necedad. Dice Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Qué anda haciendo, hermano? Pues aquí talachándole, hermano. Pues ¿qué más hago? ¿O no la talacha? ¿O usted me va a pagar? ¿Sí es lo que me dicen? Vamos a alabar a Cristo. Mi alma te alaba. Ya hemos dicho 1 y 1000 veces, ¿verdad?, que tenemos que trabajar, porque el que trabaje, que no coma, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo y su orden, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y hay tiempo, hermanos, donde tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que mejor es adquirir. Si nosotros nos esforzáramos como nos esforzamos para adquirir el dinero, las cosas de esta vida, hermanos, seríamos las personas más sabias del mundo. Pero estamos afanados aquí como los topos, nomás viendo hacia abajo y hacia abajo de las cosas de esta tierra. Mejor es adquirir sabiduría. Si le dicen, oye, te voy a dar sabiduría, o te voy a dar $1 milloncito, ¿qué escoges? Sí, pero claro que no le hagan la pregunta aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque aquí me va a decir que escoge la sabiduría. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Sí o no? Sí, pero si de repente ya le ofrecen al enemigo, oye, mira, hay este asunto, ¿verdad? Y te va a ir bien, nomás que pues vas a tener que estar dedicado a esto, ya no vas a poder estar mucho en los cultos ni nada. ¿Y cómo ves? ¿Sí prefieres? No, pues sí, pues que necesito, bueno, pues ni modo, hermanos. Y luego dicen, no, Dios me bendijo. Y nos empezamos a olvidar de Dios por las cosas materiales. Pero dice, es mejor adquirir sabiduría que piedras preciosas. Y es mejor adquirir inteligencia, vale más que la plata. Pero ¿quién puede ver esto? Una persona entendida. Porque el necio escoge las riquezas. Sí, no, a mí dígame dónde hay. No me dé nomás, dígame dónde hay, yo agarro, dicen algunos. Cristo, hermanos, es la sabiduría de Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría. Amén. En Él, en Cristo Jesús, están escondidos todos los tesoros de sabiduría. Ahora, ¿cómo obtener la sabiduría? ¿Cómo la vamos a obtener? ¿En la televisión? ¿Cómo vamos a adquirir la sabiduría? Primero que nada, desde luego estoy hablando de gente cristiana, gente que ya tiene a Cristo en el corazón, pero ya que hemos sido salvos, porque no podemos tener sabiduría de parte de Dios si ni siquiera somos salvos. El hombre primeramente tiene que conocer a Cristo para que pueda buscar y encontrar y recibir los tesoros de sabiduría que están escondidos en Cristo.
Entonces ya que tenemos a Cristo, entonces podemos que pedir, dice Santiago 1:5, dice que el que esté falto de sabiduría, demándele a Dios, pídale a Dios, y Él dará, dice, poquita, no, abundantemente. ¿Qué dice Santiago que pidamos? Si alguno está falto de sabiduría, demándele a Dios. Todos estamos faltos de sabiduría, ¿verdad? El que se estima ser sabio, ese ya está más, es más necio que nada. El que cree que sabe algo no sabe nada. No, tenemos que comprender que necesitamos de la sabiduría día con día. Y si te estamos faltos de sabiduría, Señor, dame más sabiduría. Señor, dame sabiduría, dame la necesito. Y en oración pedirle, Señor, dame sabiduría. Que el Señor nos oiga, amados hermanos, que le estamos pidiendo sabiduría. No, pero en lugar de eso le pedimos otras cosas. Señor, líbrame del coronavirus. Está bien, no voy a decir que no, pues tenemos que orar por eso. Pero principalmente, una de las cosas que principalmente tenemos que pedirle a Dios es sabiduría. Sabiduría. Ante toda posesión adquiere sabiduría. Ahí en la escritura que leímos, hermanos, Salomón nos da 8 condiciones o 8 cosas que tenemos que hacer para adquirir la sabiduría. 8. Ahí en Proverbios 2:1-7 nos da 8 condiciones para poder tener la sabiduría. Dice, si tomares mis palabras. Primero que nada tenemos que tomar la palabra de Dios. Tomarla, agarrarla. Sí, no dejarla. No, a mí no me interesa. Hay gente que le interesa más cualquier otra cosa que la palabra. Si queremos la sabiduría, dice, si tomares mis palabras. Lo primero que hay que hacer es tomar la palabra del Señor. Le decía Pablo a Timoteo ahí en segunda carta de Timoteo 3:14, empero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué hacen las escrituras? O sea, nomás 2, 3. No estamos aquí están o los espero, hermanos. Aquí estamos o los espero un ratito. Mi alma te alaba. Dice, las cuales, dice, tú sabes de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué? Las escrituras. ¿Qué me van a hacer sabio? Hay gente que quizá no tenga un título, inclusive quizá no haya terminado la primaria, pero cuando se alimenta de este precioso libro que es la palabra de Dios, es sabio. Es sabio. Y aunque no lo quieran, hermanos, uno que no tiene aún inclusive ni la primaria puede, y es para vergüenza de los sabios de este mundo. Así lo dice Dios. Entonces eso te pueden hacer sabio. Amén. No, pero agarramos otra cosa ahí para entretenernos. Nos agarramos ahí a leerle mensajes de esto y del otro, de aquí, de allá y de más allá. Cientos de mensajes que no traen nada ni edifican nada. Y de la palabra de Dios que nos pueden hacer sabio, nada. Por eso dice, si tomares mis palabras. Amén. Dice la Biblia en Deuteronomio 4:2, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. El 5 dice, mirad, de Deuteronomio 4:5, mirad, yo os he enseñado esos estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó, les dice Moisés al pueblo, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Dice, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Cuando el Señor dice, te doy esta palabra para que la guardes, para que la pongas por obra, porque esta es mi sabiduría. Si tomares que mis palabras, primera condición para adquirir la sabiduría. Si no las tomamos, somos necios. Somos necios. O vamos a ser sabios fuera de la palabra. De ninguna manera. Entonces, dice, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente, dice, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Sí, con guardar, dice la Biblia en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace qué?
sabio al pequeño. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al pequeño. No solamente Proverbios, sino que toda la Biblia nos hace sabios. Nos hace ser sabios. ¿Nos gusta la sabiduría que viene de arriba? Tenemos que tomar esta palabra. Tenemos que tomar esta palabra. Es el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Dice el Salmo 119, 98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son, ¿qué? Eternos. Esto es lo que persevera. La palabra de Dios. No, esto no es un mimín pingüín. No es el libro del vaquero. Vamos a alabar a Cristo. Estas son palabras, son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Son sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comer la palabra, comer, porque yo quiero ser sabio. Tengo que alimentarme la palabra para ser sabio, para ser sabio. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Así es. Entonces tenemos que alimentarnos de la palabra, dice. Mire, usted y yo, los que tenemos hijos, y también pues todos tenemos, bueno, la mayoría tenemos hijos, y también pues todos obviamente tenemos padres. Mire, usted como padre no puede escoger a sus hijos, ni nuestros hijos o nosotros como hijos podemos escoger a nuestros padres. Eso no se puede escoger. ¿O sí? ¿Alguien puede escoger a sus hijos? Nadie, pues. Si a los padres les pusieran, antes de que nacieran sus hijos, les pusieran unos 100 niños, ¿verdad? Y les dijeran las cualidades de cada uno de ellos y pudieran ver los colores, las facciones y todo eso, ¿usted cree que escogerían a los hijos que tienen? Yo creo que no, ¿verdad? Lo más seguro es que no. Que ahí estuvieran también nuestros hijos, ¿verdad? O nuestras hijas ahí en esos 100. Lo más seguro que no. Igual también, ¿verdad? También pues nuestros padres, o sea, mi padre también y mi madre seguramente no me hubieran escogido a mí. Estoy seguro que no me hubieran escogido a mí. Sí, sobre todo con las cualidades. Sí, todavía con el perfil, pues todavía. No, el Señor reprenda al diablo. Pero hermanos, no podemos escoger eso. Ni podemos escoger a nuestros padres, ni nuestros padres, ¿verdad? Pueden escoger a los hijos. Entonces, pero lo que sí podemos escoger es el camino de la sabiduría. Sí podemos escoger ser sabios. Eso sí. Pero no queremos. No queremos ser sabios. Amén. Entonces, sigue diciendo la otra condición. Ya vimos que la primera es que si tomares mis palabras. La segunda, y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Sí? Y mis mandamientos guardares dentro de ti. Segunda condición, que está en Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 7. Si tomares mis palabras y mis mandamientos los guardares dentro de ti. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En mi corazón. Dentro de mi ser. ¿Cómo va a hacer eso? Pues tengo que leer la palabra, repetirla y repetirla una y otra vez, ¿verdad? Para que sea parte de mi vida. Por eso el Señor dice ahí en Deuteronomio 6:6, que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Para que usted y yo seamos sabios, para que nuestros hijos sean sabios, nosotros tenemos que repetirles la palabra, aunque me digan y les digan, ya sé. ¿Cuánto les gusta que sus hijos les digan, ya sé? Sí, ya sé. No nos gusta, ¿verdad? Pero ¿y por qué no harán caso los hijos y las hijas? Si ya lo saben. Porque hay necedad en el corazón. Hay rebeldía. Son rebeldes, dice el hermano. Sí. Somos también rebeldes, hemos sido rebeldes también nosotros con nuestros padres, ¿verdad? Amén. Entonces, el Señor dice, si el Señor nos dice, ¿verdad? Que busquemos y que la palabra del Señor la guardemos en nuestro corazón y que la guardemos para que tengamos sabiduría, y nosotros decimos sí, ya sé, pero no hacemos caso. Entonces el Señor tiene que seguir hablándonos. Acá está, dice la sabiduría hablando así. Aquí estoy, dice la sabiduría, aquí estoy, mírenme. ¿Cómo saben que la sabiduría así nos habla? Dicen, aquí estoy, aquí.
¿Cuántos saben que la Biblia así nos dice que así nos habla la sabiduría? Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Así dice ahí en Proverbios. Dice en Proverbios 1:20, la sabiduría clama de fuera. Clamar es pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación, gritando. Repito, clamar es pedir o requerir una cosa con vehemencia, con desesperación, clamando. Y la sabiduría está clamando, dice, vamos a hablar a Cristo. Aleluya. Mi hermano me dijo, no ande diciendo, Pero la sabiduría nos habla, nos grita con vehemencia, aquí estoy. No sé, a la voy. Proverbios 1:20, la sabiduría clama de fuera. Dice, da su voz en las plazas y clama en los principales lugares de concurso. Sigue diciendo que sigue clamando, que sigue gritando con vehemencia, inclusive con desesperación. En las plazas, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples? Se pone a gritar, ¿hasta cuándo? Oh simples, amaréis la simpleza. ¿Hasta cuándo vamos a amar la simpleza? ¿Quién nos grita? ¿Quién nos llama con vehemencia, con desesperación? La sabiduría. Mientras nosotros andamos en este mundo como topos, nomás buscando las cosas de abajo, la sabiduría diciendo, aquí estoy, mírenme. ¿Hasta cuándo vas a amar la simpleza, oh simples? Dice, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo, dice, derramaré de mi espíritu. Yo os haré saber mis palabras. He aquí, dice, volveos a mi reprensión. ¿Hasta cuándo vas a aborrecer la ciencia? Cuando nosotros, usted puede decir, no, yo amo mucho la sabiduría, pero no la buscamos. Usted y yo la aborrecemos. Si no la buscamos, no nos engañemos solos. Sí, si no buscamos la sabiduría, tenemos que buscar la sabiduría. Fíjese qué tremendo, que nosotros tenemos que buscarla, pero también la sabiduría nos está hablando. Acá estoy. O sea, aquí estoy. Mira, aquí estoy. Sí, no está allá, no está en el estadio. Aquí está. No está en la televisión, ni en el internet, ni en el celular. Aquí está. Aquí está la sabiduría. Proverbios 8:1 dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Y en los altos cabezos junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para en lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, a vosotros clamo a los hombres y a las mujeres. Está clamando, está gritando con vehemencia. Y mi voz es a los hijos de los hombres. Dice, entended simples, discreción, y vosotros locos, entrad en cordura. ¿Cómo nos llama el Señor? Loco, entra en cordura. Así dice Dios. ¿Te puedo hablar más claro? No se puede. Ya más claro no se puede. Sí. Loco, mi alma te alaba. Entra en cordura. Mi alma te alaba, Jesús. Dice, vosotros locos, entrad en cordura. Dice, oíd, porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas, dice la sabiduría. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. En justicia son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Dice, recibid en mi enseñanza y no plata. ¿Qué quiere Dios que recibamos? ¿La plata? ¿El billete? Que dice, recibid mi enseñanza y no plata. Mira, hay gente que es capaz de cualquier cosa por el dinero. Hay gente muy sinvergüenza, sí, muy bandida. Si hay buitres, hay sopilotes, que lo único que les interesa es el dinero.
Si usted le dice, oye, la sabiduría, escoge la sabiduría. No, yo quiero el billete, yo quiero el billete. Yo quiero el billete. ¿Cuántos se alaban a Cristo? Sí, la gente ama el dinero. Por eso esos pastores de la prosperidad tienen tanto éxito. Porque la gente quiere el dinero, les ofrece dinero, pero lo que hacen es sacarle el dinero. Y eso es lo que le gusta a la gente, que le saquen el dinero. Les encanta. Sí, aman a esos centaveros. Eso, pero si alguien le dice, aquí está la sabiduría. Nada. Oye, aquí hay billetes, te prometen billetes, son puras mentiras. Pero ahí va la gente. Sí, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. ¿Qué escoges, hijo mío? Dice el Señor. ¿Qué escoges? ¿Qué es lo que quieres? ¿La plata o la sabiduría? Sí, ¿qué escoge usted? Si le ofrecen todo el dinero del mundo, sinceramente, así como andamos. O sea, no me conteste de mí ahorita, porque es una pregunta retórica que tiene respuesta sola por sí mismo, dependiendo cómo andemos y cómo andamos, qué es lo que buscamos. Usted, yo aquí le puedo decir, no, yo quiero la sabiduría, hermano. Pero allá afuera, mi corazón está lleno de codicia, de avaricia. Sí. ¿Qué dice el Señor en los Salmos? Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿A qué debemos de pedirle? Señor, no, porque mire, el corazón del hombre siempre es hacia las cosas de esta tierra. No me diga que no solamente que usted está en el cielo, ¿verdad? Pues lo felicito. Pero estando en esa tierra, hermanos, estamos inclinados hacia el mal. Por eso tenemos que orar y decirle, Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Gracias a Dios que yo siempre le pido eso, porque el enemigo también a mí me ataca. Y inclusive ya les he dicho que cuando yo le digo a alguien, ¿verdad?, que puedo yo obtener dinero o algo así, un beneficio, les digo yo, a mí no me interesa el dinero. Me tratan de tonto, de torpe y de todo. De todo me tratan. Que eres un imprudente, y me dicen más cosas que para qué se las cuento. Sí, y no es porque no me interese el dinero o no lo necesite. Ya les he dicho yo una vez que iba yo con mi hija mayor en un estacionamiento de una de las tiendas de donde venden de autoservicio. Había bastantes carros y allá a lo lejos vi unos papelitos que iban así, que iban con el aire, se iban moviendo. Dije, ay, se me hace que son billetes. Sí. Y entonces llego hacia eso, porque eran como unos 30 metros hacia adelante que los vi así, y que se detuvieron en la llanta del vehículo, de un vehículo estacionado ahí. Y luego me puse justamente ahí donde estaban esos papelitos. Y le dije a mi hija, le dije, bájate, le dije, ahí junto a la llanta del carro, aquí luego le dije, hay unos papeles, recógelos, no voltees para ningún lado y súbete. Sí. Le cuento esto más o menos, porque hay gente que creen que yo estoy loco. No, pues ¿cuándo me han visto que yo ando tirando el dinero así? ¿Estaría estar loco? No somos locos ni nada. Mire, y eran como unos 300 pesos, algo más o menos, no recuerdo, pero no eran más de 500, eran como unos 300. Íbamos bien contentos porque nos habíamos hallado ese dinero. Sí, eso lo digo porque no es que esté loco, pero mi corazón, gracias a Dios, que no están en los bienes de esta vida. Y cuando el diablo me quiere meter eso, le digo al Señor, por favor, Señor, sácame a mí de eso del corazón. Sí, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. Sí, tengo que orar, Señor, ten misericordia y inclina mi corazón, Señor, a tus testimonios y no a la avaricia. Sí, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos difíciles de mucho materialismo, donde nuestro corazón siempre buscando las cosas de este mundo. Pero nosotros tenemos que entender que allá en los cielos, allá más allá del sol, tenemos una morada. Y que aunque aquí no tengamos nada, y aunque aquí no tengamos nada, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Sí. Por eso nos tenemos que poner nuestros ojos en Jesús todos los días de nuestra vida, todos los días.
No quitar nuestros ojos de Jesús, porque este mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nosotros, hermanos, estamos inclinados a las cosas de este mundo, vamos a despreciar la sabiduría. Y hay una sentencia, ya para terminar. Hay una sentencia para aquellos que rechazan la sabiduría. Por cuanto llamé, dice la sabiduría, y no quisiste. Extendí mis brazos y no hubo quien escuchase. Antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Dice, también dice, yo me reiré en vuestra calamidad. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué va a hacer la sabiduría? Se va a burlar. Si cuando venga el mal, ¿verdad? La sabiduría, por cuanto te estuve llamando, hey, ven, aquí estoy, mira, aquí está la sabiduría, y tú no me oíste, no quisiste. En lugar de andar buscando las cosas de Dios, la sabiduría de Dios, anduviste buscando las cosas materiales. Sí. Entonces yo me voy a burlar cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás. Entonces, ¿ya para qué? ¿Y qué va a hacer la sabiduría cuando ya venga la calamidad? Va a decir, sí, aquí estoy para ayudarte. Así me va a decir la sabiduría. Dice, dice, entonces me llamarán, dice, y no responderé. No responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán. Entonces si te vas a levantar en la mañana, me voy yo a levantar en la mañana, en lugar de salir corriendo al trabajo, entonces, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. No me vas a hallar, dice el Señor. No me vas a hallar. No, porque no quisiste la sabiduría. Sí, no quisiste el consejo, no lo quisiste. Nomás siempre me decías, ya sé, pero no querías hacer nunca caso. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dice, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor de mal. No es el dinero, no son las cosas, no son los amigos, no es la familia, es la sabiduría, es Cristo Jesús. ¿Cuántos podemos doblar nuestra rodilla en esta hora y decirle, Señor, dame sabiduría, Padre? Yo quiero sabiduría. Dame sabiduría, Padre. Estoy falto de sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría, Padre. Dile al Señor, pídele sabiduría. Ante toda posesión, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Si tú lo hubieras abrazado, ella te va a honrar. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Danos sabiduría, Padre. Para siempre. Dame sabiduría Y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Aleluya. Todo a Cristo. Yo me entrego.
sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Aleluya. Yo me rindo a Él. Aleluya. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy Su santa unción. Yo me rindo rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido. Siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria a mi Señor. Aleluya. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Aleluya. todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra. Te ruego por las almas que nos ven en este momento, Señor, que nos oyen en este lugar. Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, si alguien quiere reconciliarse contigo, Padre, que esté en el pecado, Señor, pero que hoy ha decidido, Señor, seguirte a ti. Que hoy decide, Señor, dejar el mundo, dejar el pecado para seguirte. Dios, obra en su corazón. Pídele perdón al Señor. Dile: Señor, perdona mi pecado. Perdona mi pecado, límpiame con la sangre de Jesús. Dile ahí en tus propias palabras. Dile: Señor, perdóname. Hoy escojo el camino de la sabiduría que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por todos los enfermos, Padre. Por todas las almas que te necesitan, Padre. Que están tristes, que están afligidas, Padre. Que tienen ansiedad en su corazón, aflicción. Señor, trae paz a sus corazones, a sus vidas. Trae paz, Señor, en medio de esta tormenta, Padre, de esta aflicción. Trae paz a nuestro corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sana a los enfermos, por tu llaga hemos sido sanados. Sean sanados todos los enfermos por tu llaga, Señor. Hemos sido nosotros sanados. En el nombre de Jesús, oh Padre, ahora que vamos a salir, yo te ruego que nos guardes de pecar contra ti. Líbranos de pecar, Señor. Que seamos santos como tú eres santo, Padre. En el nombre de Jesús también te rogamos que nos guardes de todo peligro, toda acechanza, toda peste destruidora que en medio del día destruya. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.